Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa de El Espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 6 de agosto de 2025. Y bien, regresamos al aire al último segmento de Solo Negocios Radio y nos vamos para un último artículo, también en el Harvard Business Review. Este se llama ¿Cuándo innovar y cuándo imitar? When to innovate and when to imitate, publicado por Felipe Sazar, Rebecca Karp y Marie Roche. Y bueno, este documento discute cuándo las empresas deben elegir entre una estrategia de innovación y una de imitación para lograr el crecimiento y liderazgo de la industria. El marco de referencia del artículo se basa en dos dimensiones clave: la madurez de la industria o del sector al que pertenece, subsector al que pertenece la empresa, y la posición de la empresa dentro de ese subsector. ¿Es una empresa nueva? ¿Es una empresa en crecimiento? ¿Es una empresa pequeña? ¿Es una empresa grande? ¿Es una empresa que ya innovó demasiado y quizá pues, quiere administrar, etcétera, etcétera? Al respecto, que es un tema que están tratando estos autores, pues de índole, vamos a clasificarlo por carreras profesionales de administración de empresas. En economía existen teorías económicas que plantean, incluso que quizá con calificativos, algunas veces hasta peyorativos en la inferencia indirecta, plantean que un empresario es un innovador y que un mero administrador pues solo administra la empresa y ya, ¿no? O sea, yo puse una taquería y no inventé nada del otro mundo. Son tacos de lo más ordinario, en carbón, tacos de tortilla de maíz, carne determinada, salsas muy sencillitas y refrescos. Punto. No invento el hilo negro, ¿no? O me aviento a conseguir carbón muy especial de alguna región del planeta, con carne muy especial de alguna región de Chihuahua o Sonora, que son las mejores, o me aviento con tortilla muy especial de un nixtamal o alguna otra variedad de maíz para poder provocar una tortilla espectacular, y me aviento unas bebidas espectaculares y unas salsas de primerísimo nivel, innovando, ¿no? Y además a los 2 años o al año creo otro producto más y otro producto, y entonces de repente innovo y traigo nuevas cosas a la mesa y a la oferta del mercado. Entonces tenemos estas dos empresas, ¿no? Y entonces la teoría económica hablaría más en una perspectiva de que el innovador va evolucionando el mercado y el otro pues nada más se administra con lo sencillo, ¿no? Las dos son válidas. Claro, la innovadora, cuando una de sus innovaciones le pegue, probablemente gane mucho más dinero que la que administra y que se mantenga muy tersa, sin crecimiento, sus finanzas planas, sin alteraciones, ¿no? Y sin crecimiento, pero suficientes quizá, y por lo tanto así decide operar. Por otro lado, el otro, que está constantemente innovando, de repente genera una innovación que sale malísimo y el mercado odia el producto y pues le va mal. Y de repente saca un superproducto impresionante y la gente corre a la tienda, al restaurante y lo compra, ¿verdad? Y las ventas se disparan enormemente. Y entonces ese es un producto innovador. Si es una empresa que recurrentemente hace eso, pues su perspectiva financiera, que si bien es presumiblemente o en la expectativa positiva, tiene tantos vaivenes que seguramente trae alteraciones financieras que pueden traer daños importantes a la empresa. El planteamiento en el fondo de este artículo es: la empresa en algunas ocasiones debe innovar, en otras cosas debe de administrar e imitar. Y el planteamiento es, dependiendo de la madurez del subsector económico y de la ubicación de la empresa en dicho subsector económico, qué papel juega, si es de las principales, de las más chiquitas, de las más nuevas, de las más antiguas, pues va a determinar mucho cuándo estar en qué posición. Los autores sugieren que antes de decidir cómo innovar, las empresas deben determinar si la innovación es una estrategia correcta. Para tomar la decisión, las empresas pueden usar un diagrama de nube de la industria que visualiza su posición y la de sus competidores con base a criterios de rendimiento como calidad y costo. O sea, es una clasificación, un benchmarking, le decimos en estudios de mercado, ¿no? ¿Dónde estoy y quién soy en este mercado del que participo para saber ponderar mi ubicación en cuanto a calidad y costo, así como el rendimiento, ¿no? Realmente es una empresa rentable, es un mercado no rentable, mi empresa me da más rentabilidad que el mercado o no. Es un tema muy difícil para economía como la de México porque no tenemos datos para hacer comparaciones asertivos, pero hay algunos.
y estamos algunos intentando construir otros y no nos pelan con el indicador IMEF, por cierto. Pero bueno, el punto en concreto es que aún con la falta de datos comparado, por ejemplo, con cruzando el río Bravo y teniendo El Paso, Texas, aquí de vecino, sabemos que tiene una cantidad de información impresionante para este tipo de decisiones. Bueno, cada lugar con lo que tenga y a afrontar el escenario. ¿Cómo tomar esta decisión entonces? Con un modelo o metodología de nube de la industria que nos ayude a visualizar la posición de la empresa y de nuestros competidores en función de estos tres criterios, dice y propone el artículo: rendimiento, costos y calidad. También se detalla en el artículo cómo las empresas pueden alinear su estructura, talento, rutinas y calendario para implementar estrategias elegidas, ya sea de innovación o de imitación. O sea, mi estrategia, y de nuevo me voy a un consejo de administración encargado de la ejecución de la planeación estratégica, a una asamblea de socios encargado de la macro decisión de planeación estratégica, y a un directivo y gerentes y operadores que ejecutan la planeación estratégica. Bueno, vamos a adaptar la estructura organizacional y de capital físico de la empresa, del capital intelectual de la empresa, de capital intangible de la empresa, el talento, el capital humano, las rutinas, el calendario de implementación según la estrategia elegida. Decidimos estar en una época de ser innovadores o decidimos estar en una época de ser imitadores. Adapto las operaciones de lo citado a ello. Una empresa debe innovar si opera en una industria naciente o un subsector económico naciente, ya que existen muchas oportunidades valiosas e inexploradas. En ese escenario es ventajoso saltar por encima de la competencia para explorar nuevos territorios. Hablemos de la inteligencia artificial. Hay N mil empresas entrándole. Tenemos a las famosas, lideradas, a los proyectos portales famosos de inteligencia artificial, liderados por los grandes emporios de la comunicación o de la multimedia o de, como le querramos llamar, la cibernética, ¿no? La tecnología. Y entonces está Gemini de Google o Alphabet y tiene Google AI Studio y luego tiene Notebook, tiene esas tres a mi saber. Y luego tienes a ChatGPT con aportación de Microsoft y pues ahí más o menos metidos. Microsoft tiene propiamente a Copilot y tienes a otras dos empresas como Perplexity, tienes a la gente de Elon Musk con Gork y tienes a la gente de, ay, se me olvidó el nombre de la empresa, pero de Claude, ¿no? Que es otra de las inteligencias artificiales más recurridas. Pero luego tienes otra cantidad gigantesca de inteligencias artificiales muy focalizadas, también comercialmente conocidas, como las de Discord, de diseño gráfico, que nunca la he aprendido a usar, nunca he podido, pero ahí está, y veo que es muy usada. Y tienes algunas otras interesantes derivadas, ¿no? Como todas estas agentes que están dentro de los diferentes inteligencias artificiales que acabo de citar. Y luego tienes otro mundo de inteligencias artificiales y de programadores y potenciadores de las inteligencias artificiales existentes para crear productos específicos para empresas. En la mañana platicaba con un compañero que estamos haciendo una alianza para IMEF, en donde te arroja un estudio a partir de criterios de inteligencia artificial y de información existente real de fuentes formales para evaluar tu ubicación en el mundo de las redes sociales en una óptica muy concreta de mercadotecnia. Hay otros esfuerzos que puede hacer su aplicativo, pero ahí te da una información interesantísima para toma de decisiones de la exposición de la empresa. Bueno, todas estas empresas, no importa la dimensión, tienen que estar en el proceso de innovación. No es extraño que no pasan ni 6 meses y salen las nuevas versiones de cada una de estas inteligencias artificiales. Nosotros que usamos las inteligencias artificiales para hacer los resúmenes de estos artículos o de los videoblogs shorts o de los, ¿cómo se llaman estos? Por ejemplo, cuando, no sé si se ha dado cuenta, pero tenemos como una semana aplicando todos estos programas de radio que duran 1 hora por segmentos en las redes sociales. O sea, los rompemos por segmentos. Y utilizamos una inteligencia artificial de iStudio de Google para grabar la voz de la entrada y la salida, para no usar la de la estación de radio, porque ese es otro esfuerzo de vinculación comercial con ellos. Y entonces usamos la propia, con no mi voz, sino la voz de un robotcito que pongo ahí un monito a decir unas palabras, ¿no? Y entonces
La versión, por ejemplo, que usamos para esta última es la versión 2.5 de Gemini, ¿no? Pero en no menos de 6 meses, en no más de 6 meses, perdón, seguramente estaremos en la versión 3 o 4 o yo qué sé. Eso es a lo que se refiere, que una industria nueva, un subsector nuevo, requiere que estén al día metiéndose. Oye, no sé, se me ocurre que alguien inventó los coches voladores, pues tendrán que meterse a estar innovando constantemente. No sé, protocolos de seguridad con drones en vez de contratar guardias de seguridad. Pues tendrán que estar innovando constantemente. Y claro, todas estas cosas de tecnología. Podríamos crear nuevos submercados, los despachos de abogados, todos tradicionalistas, quizá venga una nueva camada donde se vincule estrechamente diferentes tipos de materias y se ofrezca como un solo servicio. Y entonces tengas que innovar, porque si no, te ganan el mercado. Si una empresa se encuentra en una industria madura, en un subsector maduro, la estrategia debe ser guiada por su posición competitiva. ¿Quién soy? Por ejemplo, la imitación es la estrategia más adecuada si se imita a competidores cercanos y que tienen mejor rendimiento en el radio de imitación. Oye, mi competidor tal está mejor posicionado que yo, le va mejor, imítalo. ¿Para qué inventes el hilo negro? Obviamente ten cuidado con propiedad intelectual y demás tópicos, pero dentro de lo viable, imítalo. Oye, mi mercado, yo soy el principal. Pues quizá tu estrategia de imitar no sea la lógica, porque vas a imitar a los que estás dejando en segundo lugar. Sea más bien innovar, ¿no? Entonces, eso va cambiando tu posición de requerimiento estratégico. La imitación de subsectores maduros es más exitoso cuando se enfoca en rivales cercanos en lugar de líderes de la industria distantes, a menos que la empresa ya sea un líder. Un ejemplo de esto es la industria automotriz, donde las empresas automovilísticas surcoreanas imitaron a las japonesas en los 80s para mejorar su rentabilidad, mientras que un intento de imitación a un competidor lejano no tuvo éxito. O sea, no les convenía a los surcoreanos imitar a las empresas americanas que estaban lejos y que no era todavía su mercado. Imitaron a las japonesas que estaban cerca en un mercado local. Hoy en día que los surcoreanos están conquistando el mundo en materia automotriz, pues ya no imitan ni a las japonesas ni a las americanas, son los que son imitados, ¿no? Esa es la transición. Para las empresas que optan por la innovación, el documento recomienda aplanar jerarquía para fomentar la autonomía, contratar talento centrado en creatividad y generación de ideas y adoptar una orientación de largo plazo. O sea, las empresas que tienen como estrategia innovar a partir de los criterios metodológicos establecidos por el artículo y sus citas, porque es un artículo comercial, hay que ver los artículos profundos. Voy, Arturo, dame un segundo. El planteamiento es que tienes que basarte en capital humano y una operación jerárquicamente así vertical es absurda, no conviene. Las empresas que eligen imitación deben adoptar roles claros y flujos de trabajo estandarizados, contratar personal de empresas objetivo para obtener conocimientos internos y enfocarse en un calendario más corto para alcanzar a sus competidores de una manera eficiente. Me parece sumamente sensatos todas estas recomendaciones. Se nos acabó el programa. Nos escuchamos mañana. Platicaremos de tesis de la Corte y tesis de los Tribunales Federales y de Justicia Administrativa. Así que, punto de las 4. Mañana aquí en Radio Mexicana. Buenas tardes, gracias Arturo por tu apoyo. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.